Ignacio Hernández es neurólogo y coordina la estrategia de investigación en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Tiene una carrera en gestión sanitaria, máster en dirección médica y máster en gestión de I+D+I en ciencias de la salud por la Escuela Nacional de Sanidad, así como profesor en distintas escuelas de posgrado del sector. Es licenciado también por la Singularity University, que hablamos de antes que participaba la NASA, Silicon Valley, en emprendimiento con tecnologías exponenciales. Ponente TED y CEO, fundador de Savannah, una startup enfocada a inteligencia artificial en historia clínica electrónica, así como fundador de Mendelian, la plataforma encaminada a democratizar el uso de la información genómica para el diagnóstico. Ignacio, estamos en tus manos. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme, de verdad que es un placer y que me encanta el foro de gestores y tecnología, o sea, las dos cosas que a mí más me gustan juntas. Porque sí, yo vengo del mundo sanitario, también de gestión un poco, modestamente, y bueno, pues sigo siendo neurólogo, sigo pasando consulta y sigo haciendo guardia, a pesar de que me haya metido en muchos otros fregados. Entonces, a lo largo de ese tiempo, pues una de las cosas que hice fue conocer a Paco y montar una empresa con él de genómica que se llama Mendelian y con la que esperamos facilitar mucho el uso de la genómica por los médicos en su día a día en los siguientes años. Pensamos que eso va a ser muy relevante y por eso nos pusimos a ello. Entonces, bueno, pues... Lo primero que quería hacer era presentaros a unos amigos. Este de aquí se llama Miguel Luengo, y estuvimos con él la semana pasada, Paco y yo. Él se ha hecho bastante famoso porque hay un concepto que es la gamificación. Es un concepto que a mí no me termina de gustar, lo veo un poco infantil, pero hace referencia a la idea de que con videojuegos uno puede obtener funciones, puede conseguir cosas que sean útiles, es decir, que no sea simplemente divertirse, sino que tenga algo útil. Entonces, no hay muchos casos de éxito, pero él sí tiene un buen caso de éxito, que es Malaria Spot. Malaria Spot lo que hace es que en esos lugares donde no hay técnicos de laboratorio capaces de detectar el Plasmodium falciparum, pues él le hace una foto con el móvil, la persona que sea, sube esa imagen a la red y la gente se descarga la aplicación y juega ese videojuego y es capaz de cazar parásitos. Entonces, una de las cosas más increíbles que pasa es que una persona que lleve unas horas jugando y tenga ciertas habilidades innatas caza Plasmodium mejor que un técnico entrenado que lleve haciéndolo años. Esto es la viralidad, ¿no? Este es el mundo en el que nos vamos a mover. Bueno, y él ahora está haciendo temas de Big Data en la OMS, es uno de los que lo lleva en Washington o Nueva York. Entonces, bueno, pues un éxito para nosotros. Raptopoulos es un griego con ese nombre que nos ayudó también con nuestro proyecto Mendelian cuando estábamos en Singularity, y él porque claro, los drones están muy bien, va a ser explosivo también. Yo tengo un amigo que dice la época buena cuando no había coches, ahora hay que decir la época cuando no había drones, porque no lo dudéis, va a estar todo lleno de drones, todo el cielo. Pero nadie le había encontrado usos muy importantes fuera de la agricultura y alguna cosa. Él fue el primero que con Matternet, su spin-off de Singularity, se lanzó a que realmente sirvieran para llevar suministros de fármacos, de comida, donde las carreteras no funcionaban, ¿no? Lugares pobres, desastres naturales y tal. Entonces, lo importante de él no es tanto su empresa, que tiene va bien, pero puede tener algunos problemas, como que gracias a que él cogió la iniciativa, Amazon, el grande de la logística mundial, que no se había atrevido a lanzarse al tema del reparto con drones, ya empezó a hacerlo. Y bueno, yo, claro, cuando de Singularity salen muchas empresas y mucha gente interesante con proyectos tecnológicos muy chulos, siempre tengo la tentación de contar muchos, ¿no? Pero bueno, me limito a cosas que tengan que ver con la sanidad y ahora veréis a dónde quiero ir. Pero con este tengo la excusa. Made in Space son unos chicos, 5 chicos, casi todos ellos latinoamericanos, que pensaron, a ver, el problema de la conquista espacial, o uno de los principales problemas, es que por cada kilo que quieres subir de algo al espacio necesitas 20 kilos de combustible. Eso es un problema exponencial. Entonces ellos dijeron, oye, ¿y si ahora que tenemos impresoras 3D las subimos en las naves espaciales y nos llevamos solo las materias primas y solo vamos imprimiendo lo que necesitamos? Podemos ahorrar mucho peso. Y así fundaron en Singularity Made in Space, que es una empresa que ya funciona, ya mete impresoras dentro de los transbordadores y ellos van imprimiendo solo lo que necesitan. Y decía que tengo excusa para traerla porque una de las chicas que está a bordo es esta norteamericana que bueno, pues también la conocimos, vino a darnos una charla, y que lo que hace es que ella manda los diseños en 3D desde la Tierra del instrumental quirúrgico, del instrumental médico, que es el que ellos necesitan porque como sabéis los astronautas tienen más problemas médicos de lo habitual.
ninguno de ellos, bueno, uno de ellos solo había tenido algo que ver jamás con el mundo del espacio antes de montar esta empresa. Y estos no sé si sabéis lo que es. Es carne, es una hamburguesa, pero la peculiaridad que tiene esta hamburguesa es que no salió de una vaca, salió de una impresora 3D. Está impresa a partir de células madre. Y esto es muy relevante, esto tiene mucha importancia porque es una tecnología exponencial. Hoy no está lista del todo, pero pronto lo estará. Y cuando lo esté y sea barato y ubicuo, pues no sé si podéis pensar, como a todos nos cuesta mucho, ¿cuánto va a cambiar esto el mundo? ¿Cuánto va a cambiar cuando podamos imprimir comida? Modern Meadows es la empresa que lo hace, es una spin-off de Singularity y bueno, pues también compañero nuestro de uno de los años previos. A día de hoy todavía es un poco caro, pero el precio está cayendo dramáticamente, sobre todo porque ahora podemos desdiferenciar células. Esto es muy importante. Las células madre es uno de los problemas que va a dejar de ser un problema. La verdad es que todo va a cambiar. Es una cosa que yo aprendí cuando estaba en California y que después hemos seguido trabajando y creo que Paco os ha dado también algunas pinceladas de cuánto va a cambiar el mundo en el que vivimos, cuánto más se va a parecer a esos mundos que veíamos cuando éramos pequeños en las películas y que parecía que nunca llegaban, de lo que intuitivamente creemos. ¿Por qué? Porque la tecnología se está acelerando muy deprisa, están sucediendo cambios. ¿Les has contado algo de Singularity? Bueno, pues Singularity es esta universidad cofundada por Google y la NASA, que está en el Parque de Investigaciones de la NASA en Silicon Valley y que admite 80 alumnos por año para su programa de verano, 3 meses, diferentes lugares del mundo, diferentes disciplinas, porque ellos se han dado cuenta de que en el lugar donde rozan las disciplinas es donde sucede la verdadera innovación. Y eso es lo que ellos pretendían con nosotros, por eso nos pusieron allí a trabajar incansablemente, de manera muy competitiva y bueno, pues casi que sin dormir, de que si por la noche no te quedabas al día siguiente, te lo has perdido, pero déjame dormir, si llevo 4 horas. Entonces era pues bastante estresante, pero salían estas empresas de las que os estoy hablando, de estos amigos. Bueno, cuando yo volví me pidieron, ¿cómo resumirías? Y digo, qué difícil, 3 meses muy intensos, pero digo, yo creo que quien sigue tendencias entiende el mundo, eso está muy bien, es algo que podemos hacer, pero se puede hacer algo más, y creo que es lo que estamos haciendo hoy aquí, en esta sala, que es anticiparlas. Porque quien anticipa tendencias, y hoy más que nunca, lo cambia. Y esto es más posible que nunca, porque se está estrechando vertiginosamente la barrera entre la idea y el mercado. Antes, desde tener una idea que fuera una realidad, podían pasar décadas, muchos problemas, dinero, pero hoy en día esos problemas por la digitalización del mundo se están acortando. Es mucho más fácil ejecutar una buena idea. Muchas tecnologías que están haciendo algo muy peculiar, y es que están convergiendo, y cuando las tecnologías convergen, entonces es cuando suceden innovaciones que realmente son útiles. El GPS que llevamos en nuestro teléfono móvil es la convergencia de varias tecnologías, tecnología satélite, internet y tecnología móvil. Y esas 3 cosas convergen y nos dan algo que es muy útil y que nos ayuda. Muchas cosas vienen y cuesta adaptarse a ellas. Es curioso cuando los taxistas, a mí siempre me gusta poner el ejemplo de los taxistas, no porque tenga nada contra ellos, pero me parece muy paradigmático. Cuando los taxistas piensan que Uber es su problema, que Uber, esta empresa que hace como taxi libre, gratis en internet, es el problema porque los puede dejar sin trabajo. En realidad, no. En realidad el problema de los taxis no es Uber. El problema de los taxis es el Robocar, el coche que conduce solo, que ya está listo, que hace 500.000 de kilómetros sin darse un solo golpe, algo que no hace ningún humano, que ya es legal en 2 estados de Estados Unidos y en el Reino Unido y que en 2019 estará plenamente funcional. De hecho, el presidente de Uber dijo hace poco, los que están naciendo ahora nunca aprenderán a conducir, como mi sobrina. Pero esto nos cuesta verlo porque pensamos, ¿cómo en 4 años un coche va a conducir solo? Es difícil porque nosotros estamos muy bien hechos para no ver este tipo de innovaciones. Vamos a hablar ahora un poco de ello. Vamos a hablar, por ejemplo, de que dentro de 20 días en Dinamarca habrá desaparecido el dinero en metálico. Nunca más. Le van a dar un año de moratoria de los 2 sistemas conviviendo, pero oficialmente en enero ya no hay metálico, solo hay dinero digital. Pero ¿cómo ha llegado? ¿Cómo ha llegado esta ola? ¿Cómo ha llegado tan rápido? Y es que las tecnologías suceden disruptivamente, ya no suceden progresivamente. No hablemos ya del dinero digital, de Bitcoin, la moneda que sustituye a las divisas normales y que puede cambiar nuestro sistema económico completamente. Y alguno puede decir, nada, eso no pasará. Claro que pasará, por supuesto que pasará.
La innovación llega, la digitalización llega y pasará. ¿Que no será Bitcoin, que será otro sistema más evolucionado? Probablemente. ¿Tendrá otro nombre? Sí, pero llegará, claro que llegará. Como llegó la impresión 3D, que estuvo 30 años parada. Estaba ahí, pero no terminaba de ser suficientemente barata, suficientemente móvil, suficientemente democrática. Pero de repente ocurre, y cuando ocurre, pasas de tener la capacidad de imprimir en un material a tener la capacidad de imprimir en 1000. Y entonces puedes imprimir cosas como ropa. Yo no sé si habéis visto un desfile de moda 3D, pero es espectacular, es disruptivo, rompe a la gente del mundo de la moda. No puedes competir con los diseños que hace una impresora 3D. Hay incluso alguno que dice que se puede imprimir diamantes que un experto no puede distinguir de un diamante real. Y si esto ocurre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el mundo de los diamantes? ¿Cuánto cambia las reglas del juego una tecnología así? Una cosa que yo aprendí es que las ideas revolucionarias vienen de algo muy llamativo, algo que te hace removerte un poco en la silla, porque si no, no es una idea rompedora, es una idea incremental y eso está bien, pero si la idea no suena absurda, si no suena complicada, si no suena incluso una tontería al principio, entonces no es suficientemente rompedora. Así funciona la innovación. Y la verdad es que no tenéis que ir a Singularity, ya os podéis ahorrar el tiempo y el dinero si os aprendéis esta curva, no necesitáis más. Esta curva es la curva de las tecnologías exponenciales, porque en el mundo hay dos tipos de tecnología, podríamos dividirlas así, que son lineales y exponenciales. Las tecnologías lineales son las que representan la línea roja, y hay muchas tecnologías lineales. La ropa es una tecnología lineal, refinar petróleo es una tecnología lineal, los aviones son una tecnología lineal, avanzan pero muy poco a poco. Pero hay algunas que tienen una peculiaridad, están 20, 30 años, 15 años, depende, unos cuantos quinquenios muy planas, fijaos, más planas incluso que una curva lineal. Entonces generan muchos comentarios de decepción. Lo que iba a ser se ha quedado en nada, sí, llevamos viéndolo 20 años en las películas pero nunca llega. Robótica, ingeniería genética, células madre. Los módem estuvieron inventados durante 30 años. La nube, trabajar en cloud, está inventado desde principios de los 80. Pero necesitaba un trigger, un gatillo, que era el ADSL. Cuando llegó el ADSL, ocurre esto. Que la tecnología exponencial de repente llega a un punto relativamente rápido en que empieza a incrementarse. Y cuando lo hace, no lo hace de manera lineal. Esto es una curva logarítmica. Estos son órdenes de magnitud de 10. Coge esa curva de ascenso muy rápido y produce lo que me estabais comentando en el descanso, estrés disruptivo, produce caos, asombro, eso es lo que va a ocurrir, es el mundo en el que vamos a vivir, un mundo donde muchas tecnologías exponenciales están convergiendo y están acelerándose, y esto va a afectar también al mundo de la salud. Y es importante pensar en términos exponenciales, porque es importante adaptarse rápidamente. Yo estoy seguro que los de Kodak, alguien les dijo, ojo, que tu tecnología puede cambiar, y ellos dijeron, no, imposible, yo soy el rey del carrete, y como el carrete no hay nada. Pero estaban equivocados, porque su mundo no era el mundo del carrete, era el mundo de los recuerdos, el mundo de las fotos. No pensaron que podía llegar una tecnología que llevaba 20, 30 años parada, como era la fotografía digital. Estaba ahí, pero no arrancaba. Y de repente arrancó. Fue sencillamente suficientemente barata, rápida y accesible, y lanzó al grandísimo Kodak a la quiebra, y ahora todos tenemos fotos digitales. Y todos dijimos, como el carrete, no hay nada, ¿verdad? Porque sí, porque a veces el futuro llega, y si hace 20 años, como en esta foto, yo os hubiera dicho, mirad, todo esto que tenéis aquí, algún día cabrá en vuestro teléfono móvil, vosotros me habríais dicho, no, imposible, eso nunca pasará, porque estamos muy bien hechos para no ver venir la ola, para no ver venir la innovación, pero a veces las cosas llegan, y cuando llegan y se digitalizan, les ocurre algo muy peculiar, y es que cuando las cosas entran en el mundo digital, dejan de estar en el mundo material, desaparecen del mundo físico. Esto ya no lo puedes encontrar en una tienda. Una radio, una cámara, un reproductor de vídeo, todo está metido en el móvil. Es una app que te descargas. Cuando las cosas entran en el mundo digital, se desmaterializan, pero además se desmonetizan, son gratis, o tienden al coste cero, y se democratizan, todo el mundo las tiene. Incluso un masái con un smartphone en mitad de África puede tener toda esta cacharrería de los años 80, de manera inmediata y gratuita. Ese es el mundo en el que vamos a vivir, el mundo digital, el mundo de las cosas democratizadas porque se digitalizan. Y sí, que nos cuesta, que no es intuitivo, que cuando salió el semáforo, es muy bonito leer los recortes de prensa, la gente decía muy segura, ¿cómo va a ser lo mismo un semáforo que una persona con las banderas dirigiendo el tráfico? ¿Quién va a pagar la responsabilidad cuando el semáforo falle y haya un golpe de coches?
¿Os suena? ¿Os suena ese tipo de reflexión, ese tipo de comentario? Ese es el mundo en el que vivimos. O como este hombre que en este artículo en el periódico dice: hablan de una red que se llamará World Wide Web, WWW, en la cual los ordenadores compartirán información por medio de la vía telefónica. Y acaba diciendo: yeah, sure, sí, claro. La verdad es que se lució bastante. Pero esto es así, la mayoría de las innovaciones son obvias en retrospectiva, pero absurdas en prospectiva. Bueno, pues entrando ya en nuestro terreno, fijaos, esta curva intenta representar esto de lo que estamos hablando, la incertidumbre tecnológica. ¿Cuánto puede llegar una tecnología que cambie el juego? Una tecnología disruptiva. ¿Cómo de probable es que llegue un Uber de la sanidad? ¿Vale? Fijaos, a mí me llama mucho la atención, yo doy clase a veces en farmacéuticas y la más incierta de todas las tecnologías es la farma. Ahí estamos nosotros, ahí está la sanidad. Y vamos a ver ahora un poco por qué. Pero frente al estrés disruptivo, frente a la amenaza, a mí me gusta pensar en términos de oportunidad, en términos de posibilidades, de poder hacer lo que quieras prácticamente. Podemos decidir dónde vamos como país, como sociedad, como medicina. Ahora es mucho más fácil de lo que nunca fue mover el buque. Y algunos lo están haciendo. Por ejemplo, están usando impresoras 3D para imprimir prótesis a medida, que son mucho más perfectas, que van exactamente medidas para la necesidad que tenemos. Ya no hay producción en fábrica, producción en serie. Y esto pues tiene algunas implicaciones que ya entramos en un mundo que es el mundo de la biónica. Y es qué pasa como cuando tenemos algo como el caso del atleta que le pusieron las dos piernas impresas en 3D y corría más que un atleta normal. No sabían qué hacer, no sabemos qué hacer con la regulación. Y eso nos pone ya en una situación, y es que vamos hacia ese mundo. Vamos al mundo donde la tecnología va a empezar a hacer posible aumentar las capacidades humanas por encima de lo normal, por encima de lo fisiológico. Y eso abre un debate bioético increíble. Eso cambia por completo todo lo que hemos sido y lo que hemos pensado hasta ahora. Porque esto son piernas, pero también van a ser cerebros, y no estamos nada lejos de ahí. Hay muchas tecnologías disruptivas en sanidad. Elizabeth Holmes se ha hecho famosa porque con 30 años en Stanford desarrolla un test de sangre seco que uno se hace lo compra en el Corte Inglés, en el Walgreens, se lo hace en casa, lo envía por correo y le llega el resultado. A nosotros esto tampoco nos impresiona mucho porque en España tenemos relativo acceso a una analítica de sangre, pero pensad en Estados Unidos, pensad en países pobres, pensad en compañías de seguros, no sé, eso tiene muchas implicaciones, cambia el juego de los análisis de sangre. Y está hecho. También está hecho Organ on a Chip, que si podéis ver la charla TED donde lo explican, es un chip que representa también la funcionalidad de un órgano, que uno ya no sabe si tiene que llamar esos experimentos in vivo o in vitro. Se quedan ahí en el medio camino. Son in vitro, pero en silicio podemos hacer experimentos muy parecidos a si tuviéramos algo in vivo en un órgano. Y cambia por completo nuestra manera de investigar. Y está listo, está desde hace un año. También está lista esta experiencia, que es que ponen a dos personas a jugar a un videojuego a una a 30 kilómetros de la otra. O mejor dicho, ponen a uno a jugar a un videojuego y registran sus ondas cerebrales cuando está jugando, ¿no? Con resonancia magnética, con electroencefalograma. Hacen Big Data de eso, lo guardan en un ordenador. Y luego cogen esas ondas cerebrales, dicho vulgarmente, y se las ponen a una persona que está jugando a un videojuego en otro lugar y que tiene una prótesis mecánica. Como tiene una prótesis mecánica, tiene un chip ahí y le pueden meter esas ondas. De manera que cuando esa persona juega al videojuego y lanza la orden desde su cabeza a su mano, se mejora la señal con el aprendizaje del otro y juega como si estuviera entrenado al videojuego. Es literalmente el primer trasplante de recuerdo de la humanidad, publicada en Science en 2014. Y esto es la prueba de concepto. Ya está hecho. Si lo hemos hecho una vez, ahora ya es esperar a que la curva exponencial haga su trabajo. Pero ya podemos trasplantar recuerdos. También es bastante disruptivo y yo iría pensando en esto como país. El buque insignia de España, de la sanidad, o uno de ellos, los trasplantes, ¿no? Bueno, pues los chicos de Organovo, otra spin-off de Singularity, ya van imprimiendo cosas que empiezan a parecerse a partes del cuerpo. Ya imprimen endotelio, imprimen vasos sanguíneos en 3D con biotintas. Sí, con impresoras, con ordenadores. Entonces, claro, si fueron capaces de imprimir esta tráquea, como de hecho hicieron, y ponérsela a un ratón y que respirara, pues en realidad no estamos tan lejos. De hecho, no estamos nada lejos. En Virgen del Rocío sé que se imprime piel y es bastante pionero, bastante puntero en esto. Y estos chinos imprimen hueso y funciona.
¿Y dentro de cuánto tiempo vamos a hablar de que se imprime un corazón o un riñón? Pues probablemente muchísimo menos de lo que intuitivamente pensamos. Bueno, muchas tecnologías que están llegando al mundo de la sanidad también, tecnologías explosivas, pero a mí la que más loco me tiene, la que más me obsesiona, la que más me parece interesante es Big Data. Big Data es de lo que hemos estado hablando antes y tiene unas implicaciones enormes. ¿Pero por qué? Porque vivimos en una explosión de Big Data, vivimos en una explosión de datos. Esto ya no es futuro, es presente. Sin abrumar con gigas, con teras. Hay una idea que es que en 2014 y parte de 2013 se subió a Internet, se calcula, el 90% de todo lo que jamás se ha subido. Es puramente exponencial la acumulación de conocimiento en Internet. Entonces yo cuando veo esa gráfica siempre pienso, no es 2014, es 2015. En 2015 volveremos a subir el 90%. En 2016 volveremos a subir el 90%. De hecho no será el 90, será el 99, porque es exponencial. O sea, lo que hemos subido hasta ahora es prácticamente despreciable. Y lo que habremos subido el año que viene también es despreciable en relación al año siguiente. La cantidad de conocimiento que está acumulando la humanidad en Internet, desde que ha creado algo llamado Internet, es inabarcable para nuestra concepción. Son dimensiones cósmicas. Ese es el mundo al que vamos, un mundo de acumulación de conocimiento exponencial. A mí me ha dado por llamar a esto inflación de la ciencia. Generamos más conocimiento del que podemos absorber. Porque ¿dónde estaremos en 2020? En 5 años, con esa tendencia creciente. Entonces, cuando uno ve eso, casi empieza a tener la visión, y fue la que yo tuve, y por eso estoy aquí, que es que esto va a ser inmanejable por humanos, que va a hacer falta el apoyo de la computación y de la inteligencia artificial para gestionar esto. Esto ya me lo habéis oído alguna vez, me encanta contar esta experiencia porque me parece muy gráfica. En el mercado del ganado de Illinois, ponen ahí una vaca en medio y le preguntan a la gente, a 3 expertos, ¿cuánto pesa la vaca? Y ellos dan una estimación y se acercan mucho porque son expertos, pero no aciertan exactamente los kilos que pesa la vaca. Pero luego van preguntando por el mercado a la gente, familias, niños, gente que no es experta, y le dicen, anote en un papel. Y lo curioso es que aunque la gente dice auténticos disparates, se va a 200, 300 kilos, lo que sea, la media es exactamente el peso de la vaca. No se desvía ni un kilo. Y esta experiencia se repite una y otra vez y siempre funciona. Y esto tiene muchos nombres: crowdsourcing, sabiduría de las masas, inteligencia colectiva. Pero la idea siempre es la misma, y es que no para todas, pero para algunas tareas, cuando muchos humanos colaboramos a la vez, nos acercamos mucho a lo correcto, a lo cierto, a la verdad. Ese es el conocimiento viral. Y eso es justamente lo que podemos hacer desde que hemos inventado una cosa que se llama Internet. En realidad las hormigas lo llevaban haciendo mucho tiempo, desde el principio. Los humanos no. Los humanos hemos ido de manera relativamente aislada. Sí, teníamos algunas cosas, las llamábamos empresas, países, continentes, las llamábamos institutos de investigación, pero no era una verdadera red. Ahora sí que tenemos una verdadera red de conocimiento que aumenta exponencialmente nuestra capacidad de acercarnos a lo correcto, a la verdad. Eso, lo que estamos viviendo de Internet es solo el principio. Lo que vamos a vivir en conocimiento colectivo no somos capaces de imaginarlo. Y esto tiene muchas implicaciones, muchas. Por ejemplo, es bien conocido que Alemania en parte ganó el Mundial porque hizo esto, hizo Big Data de la estrategia de los otros equipos. Entonces, aparte por sus delanteros, pudo anticipar cómo iban a jugar. Porque si tú a un ordenador le das muchos datos, muchas bases de datos previas, ve tanto lo que ha pasado en el pasado que incluso es capaz de anticipar y decir, hombre, yo creo que en los siguientes días va a ocurrir esto. Tiene una cierta capacidad de análisis predictivo y eso es clave. También los masalas, ¿no? Las recetas indias. Hay unos que mezclan muchas recetas indias y el ordenador es capaz de predecir recetas que van a estar buenas de sabor si uno las mezcla. Algo que ningún humano en 3000 años de cultura india había pensado. La policía en Berlín hoy sabemos que utiliza esto, porque si mezcla muchas bases de datos de crímenes, de delitos previos, es capaz de predecir con unas horas de adelanto en qué lugar de la ciudad se producirá el siguiente delito y manda a sus efectivos allí antes de que ocurra. Tal es el poder del Big Data, tal es el poder de la correlación. Y esto es lo que a mí más asombrado me tiene de todo. Los algoritmos de mating para conocer pareja. Y eso
Pues esto es un fenómeno increíble y Paco y yo lo trabajamos mucho cuando estábamos en Singularity. Nos obsesionamos un poco con la idea de que en Asia el matrimonio es concertado. De hecho, lo que hacemos nosotros es excepcional en el mundo. Esto de salir, conocer una pareja. Amor romántico lo llaman ellos, les parece ridículo. Les parece como cuando nosotros vemos la película americana El baile de la primavera, que decimos, qué infantiles son, ¿no?, los americanos. Pues ellos piensan lo mismo de nosotros. El matrimonio para ellos es una cuestión socioeconómica, y así debe ser. Y la primera cita es para hablar de la boda. Y punto. Entonces esto lo hacía antes un matchmaker, un celestino, que decía tú y tú de esta familia os unís. Pero ahora lo hace Internet. Te creas un perfil, pagas $100 y te junta. Pero yo creía, iluso de mí, hasta que me lo explicaron mis amigos del mundo de la información, que los algoritmos eran muy sencillos. Era, pues me gustan morenas, que le guste la música y viajar. Pero no, es mucho más complejo que eso. El algoritmo introduce muchas variables, muchas. ¿A qué hora te levantas? Porque lo sabe por el móvil, ¿no? ¿Qué pones en Twitter? ¿Qué sé yo? Y al mezclar tantas variables, correlaciona con tal precisión que hace algo increíble. ¿Sabéis lo que es? Que acierta. Que elige la pareja bien. Y de hecho, ellos publican estadísticas de que la tasa de divorcios en la India está cayendo. Esto es lo increíble. Que los algoritmos eligen pareja mejor que nosotros mismos. Saben más la persona que nos conviene que nosotros mismos. Ese es el mundo al que vamos. Es un mundo donde la inteligencia artificial va a ver lo que nosotros vemos. Mis hijos dirán, ¿cómo buscabais pareja sin ayuda de algoritmos? Estabais locos, la probabilidad de éxito era muy baja, ¿no? Y luego es verdad, ¿no? ¿Qué hago yo aquí? Pero con esto es asombroso y están ahora, el otro día estuvimos hablando, están cambiando los algoritmos y cada vez más preciso. Yo me imagino que al final vas a decir, pago más, entonces me dura toda la vida, pago menos, me dura un año. Increíble, ¿no? Pero ahí es donde vamos. Y esto, volviendo a la sanidad, tiene implicaciones muy gordas. Esto de poder meter muchas variables, muchos vectores que nuestra mente no sería capaz de ver. Por ejemplo, en el desarrollo de fármacos, ¿no? Porque esta era la manera en que desarrollábamos antes un fármaco. Poníamos aquí a un señor que se llamaba bioquímico, por decir algo, y que él sabía que podía predecir una reacción que era que si en esta ruta metabólica yo cambio esto, entonces produzco este fármaco que va a ser eficaz en este tipo de paciente. Pero ahora en realidad vamos a dejar de hacerlo así. Vamos a hacer lo que podríamos llamar una lectura sistémica. Vamos a meter todas esas rutas, todos esos vectores, todas esas variables en el ordenador y le vamos a hacer la pregunta y nos va a decir, pues mira, el fármaco, la verdad es que debería ser esto. Esto es muy importante porque modeliza el desarrollo de fármacos, lo digitaliza, lo saca del mundo real, lo saca del mundo analógico. Es lo mismo que pasó con el chico de la foto del móvil. Y cuando las cosas salen del mundo digital, se desmaterializan, se desmonetizan, ojo, se democratizan. Y aumenta mucho su velocidad. Por eso, en plan un poco sensacionalista, al esquema clásico del desarrollo de fármacos, para un fármaco $1.000 millones y 10 años, podemos empezar a tacharle fases y podemos empezar a decir que puede ser rentable lo que nunca fue, desarrollar fármacos para enfermedades raras. O más aún, desarrollar fármacos para enfermedades frecuentes en las que las personas se comportan de manera distinta, o sea, todas. O sea, fármacos para cada persona. Porque ahora podemos hacer 10.000 reacciones en 10 horas, algo impensable en el mundo vivo, en el mundo real, pero en el mundo digital es solo computación, lo pueden hacer. Y eso es lo que están haciendo estos, por ejemplo, de Recursion Pharmaceuticals y muchos otros. Y esto es un cambio, esto es muy relevante, va a cambiar nuestra manera de producir drogas, de producir fármacos. A lo mejor, no sé, impresas en 3D, cada uno la suya en su casa, no sé, es una predicción. Pero yo estoy intentando empujar este concepto y es el de amazonización de drug discovery. ¿Por qué? Porque en ese mundo digital las cosas tienen una peculiaridad y es que almacenarlas no cuesta. Por eso Amazon tuvo tanto éxito, porque como los libros ya dejaban de estar en almacenes, estaban en PDFs, podía guardarlos en servidores y podía hacer algo muy especial, que era decir, bueno, voy a vender un libro que casi nadie lee, pero no me cuesta tenerlo guardado, yo lo tengo, y si me lo compran 10, pues bien está. Si eso lo hace muchas veces, al final encuentra que hay un gran mercado de cosas raras que compran poca gente, pero que juntos suma mucho. Y eso es el fenómeno long tail, larga cola, y es el 57% del negocio de Amazon. Entonces otras empresas han visto esto, se llama amazonización, y conforme el mundo se va digitalizando,
Va siendo rentable desde el punto de vista empresarial irte al fenómeno larga cola y hacer tu negocio fuera del blockbuster. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no va a ocurrir lo mismo en la industria farmacéutica? ¿Por qué no, cuando el desarrollo de fármacos esté digitalizado, vamos a tener ese modelo de medicina exclusiva para ese tipo de persona o para enfermedades raras, pero que en conjunto son muchas, que es exactamente lo que ocurre con las enfermedades hereditarias? Son muy raras, pero juntas las tiene el 2% de la población. Es tremendo. Y la diferencia es que ahora, si amazonizamos esto es rentable, es factible. Y esto para mí es fundamental, es un posicionamiento muy claro, creo que hay que estar ahí. Por tanto, la gente dice, bueno, aplicaciones del Big Data. Bueno, pues ahí tenéis una, fármacos, clave. Y no lo digo yo, lo dice el presidente de Roche. Imaginaos un coche que solo arrancara la mitad de las veces y que los frenos a menudo no funcionaran. Esos son los fármacos que estábamos haciendo hasta ahora, ¿no? Pero como había una gran necesidad, pues aún así los vendíamos y funciona y tenemos una industria, un sector, ¿no? Pero claro, las farmacéuticas sabemos, algunos estáis aquí, perfectamente que esto va a cambiar, que vamos a este mundo digital y por eso ya estamos empezando a dar pasos, ¿no? Y estamos empezando a aliarnos con pues, la empresa de robótica de Google, con Qualcomm, con PureTech, es decir, con las lentillas de Google que en lágrima capturan nuestra glucemia, porque ahí es donde viene lo siguiente, la siguiente frontera está en eso. Nosotros no somos empresas de desarrollo de fármacos, somos empresas de desarrollo de salud. Y la salud va a venir de este mundo, del mundo de las máquinas. Y por eso empezamos a movernos hacia ahí. Y si hay algo que es paradigmático en Big Data, es la genómica. ¿Por qué? Porque son puros datos. Son datos genómicos, tienen 4 letras. El código de unos y ceros de los ordenadores tiene 2, esto tiene 4. Y resulta que con tecnologías de la información, el código genético es manejable, es hackeable. En el buen sentido. Se puede jugar con él, se puede trabajar con un enfoque de sistemas de información. Y porque además, el primer genoma en 2001 costó $100 millones. Y el último, ahora hay unos chinos que te lo hacen por $400, de calidad. Es decir, si yo me hubiera puesto en 2001 aquí y hubiese dicho, ¿saben qué? El primer genoma que acabamos de secuenciar cuesta $100 millones, pero en 2015... valdrá $300. ¿Vosotros sabéis qué me habríais dicho? Imposible, eso nunca pasará. Porque es una tecnología perfectamente exponencial. Esto es una curva logarítmica. Ha caído dramáticamente el precio del genoma. Va a ser tan barato que no tengáis ninguna duda, todo el mundo nos vamos a secuenciar nuestro genoma en los siguientes años. Por supuesto que lo vamos a hacer. Va a estar en el mostrador de la enfermera, en el mostrador de la farmacia. Cuando tengamos todos el genoma hecho, esto va a generar algo muy importante. De hecho, podría no hablar en futuro, podría hablar en presente. Dicen que en julio la cantidad de gigas que hay en Internet subidos en genomas superó la cantidad de vídeo en YouTube, que era un paradigma de mucha información. Es el Internet del ADN. Y esto va a cambiar mucho nuestra manera de trabajar, porque si todos tenemos nuestro genoma y además lo tenemos descifrado, porque a esta velocidad de secuenciación, y aquí viene la clave, vamos a descubrir sus secretos de manera exponencial, mucho más rápido de lo que pensábamos, lo que significa. A día de hoy el 80% de las variantes son desconocidas. Pero ¿cuánto vamos a tardar en conocer el 100? Nada. Estamos ahí, estamos hablando de meses. En meses, cada mes se avanza. Entonces no lo dudéis, nos vamos a comprar nuestras cremas en función de genotipo, no de fenotipo. Y nos vamos a comprar nuestra comida en función de genotipo, no de fenotipo. Y vamos a jugar con la información genética con mucha naturalidad. Entonces, cuando estábamos en Singularity, venía gente pues muy puntera de esto, ¿no? De la predicción, gente de Stanford, gente incluso de la CIA, de la Casa Blanca, gente que hace predicciones de para dónde va la tecnología, para dónde va el futuro. Y siempre les preguntábamos lo mismo al final, levantábamos la mano y decíamos, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué es lo gordo? ¿Qué es lo que viene? Y siempre decían lo mismo, biotecnología. Es la nueva industria disruptiva a todas las demás industrias, como lo fue la informática en los años previos. Porque el fenómeno es el mismo, grandes ordenadores que ocupan grandes oficinas en grandes empresas y a alguien se le ocurre que eso se puede hacer sencillo de manejar, fácil, con ventanas, con herramientas de arrastre, pequeño, barato, que eso se puede democratizar.
Y eso es justamente lo que está ocurriendo. Nosotros lo vimos allí, en pequeños garajes, como donde se inventó el ordenador. Ahora los niños, chavales de 17 años, desdiferencian células, clonan ADN, hablan con naturalidad del genoma, hackean información genética. Y esto es lo que viene, herramientas de arrastre, herramientas sencillas, todo el mundo en casa hablando de ello, natural. Vamos a publicar nuestras mutaciones en Facebook. Va a ser muy normal. El debate bioético, una cosa a la que nunca hemos hecho ni caso los médicos, va a estar de repente en los periódicos, como ahora está la corrupción, el cambio climático. Va a ser sencillo, va a ser natural y va a romper todas las industrias. Esto es lo que viene, ciencia de la vida, ciencia de la biotecnología y genómica. Es el gran renacimiento de la ingeniería genética, una tecnología perfectamente exponencial. Estuvo la curva plana 30 años y estábamos justo en el momento de caos y asombro. Por tanto, esta es otra gran aplicación de Big Data, yo no lo dudaría, genómica, ahí hay que estar. Pero claro, es gracioso cuando estos señores del mundo de la informática empiezan a jugar con el ADN y ven que la historia no es tan bonita, porque los unos y los ceros los hemos creado nosotros, pero la vida no. Entonces resulta que los experimentos no son reproducibles, las cosas a veces no salen, hay lagunas desconocidas, entonces se giran a nosotros, los que venimos del mundo de la vida, y nos preguntan, oye, pero esto no sale, esto no va. Y entonces, ya lo sé, yo no sé lo que le pasa a casi ningún paciente mío. Bienvenido al mundo de la vida, ¿no? Entonces es curioso oírles porque han descubierto una palabra que es el fenotipo, ¿no? Que nosotros llevamos toda la vida con ello. Han descubierto que el genotipo no lo tiene todo, que hace falta algo más. Porque el genoma se tiene que expresar, ¿no? Tiene que producir proteínas, tiene que producir moléculas, hay epigenética, hay muchos fenómenos, interacción gen a gen. Entonces necesitamos otras bases de datos que cruzar con el genoma para realmente poder descifrarlo. Necesitamos mapear, ¿no? Por eso esa combinación entre el genoma y todo ese mundo de datos que acumulamos en nuestro cuerpo. El mundo de los sensores, el mundo de los wearables. Mucha gente va a venir a vender wearables. Pero la idea está en entender la historia natural de esto. Esto no lo cuentan por ahí así. Que es el mundo de la gente de la tecnología que descubre que necesita más datos, que necesita mapear, que necesita hacer un análisis multiparamétrico de las diferentes capas de conocimiento del cuerpo humano para poder realmente avanzar en términos de Big Data. Esa es la ambición, no es vender un cacharro que vale 100 euros. El Apple Kit, el reloj de las pulsaciones, lo de salir a correr, a qué hora te levantas. La idea es tener esto, tener este Big Data de la salud. Es el nuevo maná, es el nuevo oro, es lo que todo el mundo quiere. Es lo que quiere Google, es lo que quiere todo el mundo, ¿vale? Ahí es donde vamos. Porque tiene unas implicaciones, eso sí, increíbles, increíbles. Y es que si lo conseguimos, y estamos muy cerca, vamos a poder hacer algo que es el sueño de la medicina, que es que deje de ser poblacional y pase a ser individual. Que ya no sea colesterol mayor de 200 te doy una estatina. Es para ti que tienes este genoma y este proteoma y este metaboloma y que tienes estas constantes vitales que yo he medido y que duermes estas horas y que haces este deporte y que comes esto, para ti, esta pastilla concreta en este momento, y eso es lo que se conoce como medicina personalizada y demás. Y eso, no sé, me atrevo a decir que en unos años nos parecerá curioso, nos parecerá gracioso que en algún momento cogiéramos a 1000, le diéramos una cosa, a otros 1000 le diéramos otra y lo que salía mejor a todos. Y encima contentos de que lo hacíamos bien. Nos parecerá folclórico que algún día lo hiciéramos así, ¿no? Porque vamos a poder hacerlo. Y esto no son 4 gatos, no son 4 locos. En este hub, por ejemplo, en este consorcio que se llama Human Longevity, que está en Silicon Valley, nosotros conocemos a algunos que trabajan aquí, pues hay gente como el sistema de salud americano, o Pfizer, por decir alguien, ¿no? Es decir, todo el mundo está en esto, en acumular datos, hacer Big Data y sacar ideas. Por tanto, esa es la tercera y una de las más gordas del Big Data, medicina predictiva, personalizada y precisa, las 3 Ps. Quiero entrar en una última idea, en una última fase que explico con este vídeo. Mirad, el año pasado se publicó este paper, que es bastante relevante. A una persona la ponen a ver televisión, a ver imágenes, y de nuevo guardan sus ondas cerebrales, vamos a llamarlo así, de lo que se activa en su cerebro cuando él ve determinadas imágenes. Guardan mucho de eso, mucha cantidad, y eso es Big Data, ¿no? Y después ponen a la persona a ver imágenes otra vez, pero los científicos que están explorándole
no ven lo que él está viendo, están ciegos a la pantalla, solo ven sus ondas cerebrales. Pero le dicen al ordenador, oye, tú ordenador, que eres capaz de correlacionar muy bien y que sabes cuando veía una determinada imagen qué ondas tenía en su cerebro, a partir de sus ondas me das una idea de lo que está viendo. Y el ordenador, esto es lo que es a día de hoy, bueno, hace un año ya, capaz de ver frente a imágenes como las que él está viendo en esta tele. Fijaos con qué nivel de precisión ya leemos la mente de un humano con un ordenador. La corteza visual no es perfecto, es aún un poco borroso, pero ¿cuánto queda para que sea perfecto? Esto es donde vamos con Big Data. Estas son las cosas que podemos hacer si acumulamos muchos datos en nuestros ordenadores. Los estamos haciendo realmente muy inteligentes. ¿Qué pasa? Que cuando uno tiene delante esta tecnología es imposible que no se haga preguntas. Y Peter Diamandis, el fundador de Singularity, se hizo una pregunta que es, y la puso en forma de reto, que es, le doy 10 millones de dólares al que consiga hacer algo, que es generar un algoritmo con muchos datos que diagnostique mejor que un equipo de médicos entrenado. Entonces, si yo hubiera puesto esta diapositiva al principio del todo del día, me habréis dicho, no, imposible, eso nunca pasará. Pero ahora que entendemos que estamos acumulando muchos datos y estamos haciendo algoritmos muy potentes y muy inteligentes que ven correlaciones donde la mente humana no es capaz de verlas, entonces esto empieza a cambiar. Yo no sé cuándo se va a conseguir esto, pero sí que sé que compiten desde 2013 que se convocó 33 naciones, 330 equipos, que algunos están en fase de ensayo clínico. Es decir, que esto va en serio, ¿no? Va en serio, el tener algoritmos muy potentes. Porque, vamos a pensarlo, si tenemos tecnología que es capaz de ver imágenes como la que vemos ahí, ¿cuánto de difícil es para un ordenador ponerle una resonancia magnética que compare con una base de datos de millones de imágenes y te diga, este es el diagnóstico? ¿Cómo de lejos estamos de tener el diagnóstico radiológico automático? Está ahí. Está ahí. Está listo. De todas maneras, hay un fenómeno que a mí me explicó Paco, me instruyó sobre esto, que es el fenómeno del last mile, de última milla, que hace referencia a que la inteligencia artificial tiene siempre un 10-15% de error. Entonces, entre otras muchas cosas, aparte de la relación médico-paciente y la experiencia humana, probablemente se parece más a, no tanto a algo automático solo que va solo, se parece más al corrector del Office, ¿no? Me explicabas tú. Algo así como que yo estoy sentado y me va diciendo, oye, mis algoritmos de imagen y de datos me señalan que aquí hay errores y tú validas. Sí, no, sí, no. El médico va a ser una especie de validador, ¿no? Y para entender esto, no hay nada como pensar en la ley de Moore, ¿no? La curva que predice la capacidad de nuestros computadores. Esto es lo más exponencial de todo, porque Moore predijo que los ordenadores iban a desarrollarse, los procesadores, de manera exponencial. Y desde que lo dijo en el año 50 han pasado 65 y se cumple, sigue siendo cierto. Entonces no hay nada que haga pensar que esto vaya a cambiar. Probablemente vamos a seguir desarrollando ordenadores exponencialmente más potentes, no linealmente. ¿Qué ocurre? Que si eso es así, nosotros estamos en 2015, estamos, justo en el momento de aceleración de la curva, justo en el momento del caos y el asombro, justo en el momento en que nuestros ordenadores eventualmente van a ser tan potentes como un insecto, luego como un ratón, y luego ya sabéis lo que viene. Ese es el mundo en el que nos vamos a mover. Estos algoritmos de soporte a la decisión clínica, a la decisión médica, no son un invento de Cuatro. En 2009 ya estábamos publicando la pirámide de Haynes, que decía que sí, la medicina basada en la evidencia está muy bien, pero es solo la base de la pirámide. Hay mucho más que los sistemas de información van a hacer por nosotros. Tendremos luego que ir sintetizando eso, ir subiendo, hasta que tengamos la cúspide de la pirámide de la evidencia, que son los sistemas inteligentes, los sistemas de soporte a la decisión computerizados. Esa es la medicina que tenemos que hacer. Entonces, una aplicación concreta a día de hoy, implementable en un hospital de España, de Big Data, para hacernos mejores y más competitivos, sistemas de soporte a la decisión computerizada. Nosotros fuimos a Singularity con una... Pues para no convertirte en un charlatán tienes que hacer algo concreto, ¿no? Tienes que hacer algún proyecto, algo, una herramienta. Entonces creamos esto que se llama Savannah,
que es se llama Sabana porque intenta ser un ecosistema de conocimiento médico. Un ecosistema apoyado por el robot, apoyado por la inteligencia artificial. ¿Y por qué? Porque nosotros nos dimos cuenta que había un problema en este mundo en el que vamos, y es que la información médica también se acumula exponencialmente. Se ha calculado que en 2020 habrá, esto es una estimación, pero da una idea de la magnitud, 200 veces más información por especialidad médica de la que vayamos a poder absorber. Inmanejable por mentes humanas. La información médica se duplica cada 5 años. Y hay papers más y más y más hablando de esto. Nos alejamos de la evidencia, nos alejamos de los estándares. Se está denunciando en Estados Unidos, la Rand Corporation, la agencia de calidad americana habla de ello. ¿Por qué? Porque no damos abasto con la información exponencial los médicos. Ya no tenemos tiempo de estar actualizados. Yo lo veía en la consulta todos los días, lo veía con mis residentes, yo llevé la docencia del Ramón y Cajal, y veía que claro, antes ser médico era pues eso, comprarte un libro. Pero ahora biología molecular, genética, VIH, es imparable. ¿Cómo estás al día? Tenía que ser con apoyo de algo más, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a pensar que había una fuente de conocimiento increíble de Big Data, aunque no sabíamos ni lo que significaba el concepto Big Data entonces, que eran las historias clínicas, porque ahí estaba todo nuestro razonamiento clínico, la salsa secreta de la medicina, la interacción, todo lo que ocurre en el flujo clínico, lo que piensas, lo que sospechas, lo que el paciente te cuenta, su historia natural. Y dijimos, explotemos esa información. Hoy es posible hacerlo con la tecnología que tenemos. Pero nos encontramos con una barrera tecnológica, que era que la información estaba en lenguaje humano, en texto natural, con errores, con faltas de ortografía, en casillas equivocadas. Entonces, nos pusimos a trabajar muy duro y lo que creamos fue un motor semántico, un motor lingüístico. Descubrimos algo precioso, que es la lingüística computacional, que es a lo que yo me dedico ahora, que es enseñarle al ordenador el lenguaje de los médicos, el lenguaje humano de los médicos. Enseñarle que cefalea es lo mismo que dolor de cabeza y que NO a veces es no y a veces es neuritis óptica, según donde esté anotado. Le enseñamos eso, creamos algoritmos, nos hicimos muy buenos y cuando lo teníamos hecho, creamos una plataforma que se llama Sabana, que es un sistema de soporte a la decisión en tiempo real, delante del paciente, que, imaginaos la experiencia. Hoy en día, ¿cómo decidimos? ¿Cómo tomamos las decisiones clínicas? Con una suma de evidencia y experiencia. Miramos la evidencia, sí, 1 de cada 5 veces el paciente que tenemos delante hay evidencia que nos dice lo que hacer, 4 de cada 5 no. No lo hay, porque el paciente granular, individual, escapa de la guía clínica. Es pluripatológico, es complejo, tiene un contexto socioeconómico, tengo limitaciones de todo tipo. Entonces, ¿cómo decido? En base a la experiencia. ¿De quién? ¿Mía propia, de mi maestro o de mi compañero al que pregunto o al que derivo? Entonces, la evidencia va a seguir ahí, nosotros no la tocamos, no nos metemos con ella, pero hacemos algo increíble que va a cambiar la sanidad, que es que agregamos, gracias al Big Data, toda la experiencia de miles de profesionales a través de lo que dejaron anotado en sus historias clínicas. Y eso es Sabana. De tal manera que cuando yo miro y veo 5 antidepresivos, puedo preguntar a 1000 psiquiatras, oye, ante un paciente como este, ¿tú qué harías? Y eso lo hago a través de la inteligencia artificial, a través de ese Big Data de historia clínica. Entonces, bueno, este es el aspecto que tiene, muy, muy sencillo, muy tipo Google, para que sea muy rápido, para que el médico lo use. Y no somos los únicos. La verdad es que hemos sido de los primeros del mundo. Los primeros que dijimos inteligencia artificial en la consulta del médico fuimos nosotros. Esto no ha ocurrido en Silicon Valley, no ha ocurrido en Singularity, aunque nos ayudaron. No ha ocurrido en Londres, esto ha ocurrido en España, en Madrid. Estamos ya entrando en bastantes hospitales, públicos y privados. Pero ya empieza a haber otras cosas. Yo un día vi en El País este verano la inteligencia artificial mejora el diagnóstico de enfermedades mentales y me alegré porque pensé, bien, porque esto no es sustitución, esto es apoyo. Esto es apoyo. Y cuando tú puedas tener a un médico empoderado con una herramienta, se habla mucho de empoderar al paciente, pero también hay que empoderar al médico, el médico generalista, y lo puedas empoderar con el conocimiento de muchos médicos, eso va a cambiar mucho el flujo de trabajo. Pensad en centros alejados, ambulatorios, centros rurales, 5 minutos por paciente. ¿Cuántas derivaciones podemos ahorrar con esto? ¿Cuánto dinero podemos ahorrar con esto? ¿Cuántos tratamientos innecesarios? ¿Cuántas pruebas? Por tanto, no lo puedo decir más claro, sistemas de soporte a la decisión. Bueno, yo voy a acabar porque hemos tocado ya bastantes temas. La idea es que tampoco nos podemos cegar con tecnología porque hay algo más, ¿no? Parece que todos tenemos experiencia de que hay algo más. Hay una relación médico-paciente, hay esa experiencia humana de que cuando estamos por la que cuando estamos enfermos
queremos que alguien nos toque, ¿no? No quieres ponerte a darle un botón a una aplicación. Eso parece que los que desarrollan apps tienden a olvidarlo, ¿no? Apps de salud. Tienden a olvidarse que cuando estás enfermo lo que quieres es que venga alguien y te diga lo que tienes que hacer. No te quieres ponerte a meter cosas en un... Entonces, creo que hay que pensar mucho, hay que poner mucha inteligencia en cómo están diseñadas las aplicaciones de salud. Hay que tener en cuenta la antropología de la salud, el chamán, la relación médico-paciente. Yo, más que en esto, en un robot que te cura, creo en lo que los americanos llamaban augmentation, ¿no? En algo así como la mezcla, el médico empoderado con algoritmos. Creo que es ahí donde vamos. Bueno, creo que Paco os había dado un poco una idea de lo que iba a suponer la inteligencia artificial. Yo he intentado aterrizarlo en sanidad. Y la verdad es que cuando uno ve estas cosas dice, madre mía, qué cambio, ¿no? Entonces, ¿qué? No vamos a trabajar de nada. Pero la verdad es que si hubiéramos dado esta charla hace 100 años, de esta sala solo uno no sería agricultor. Es decir, que esto siempre ha pasado. Siempre el humano, esto ocurrió en la revolución industrial, hay un tiempo de adaptación y ahora va a volver a ocurrir. Ahora viene la segunda revolución, que es la revolución de las máquinas, pero nos adaptaremos, encontraremos huecos cada vez más innovadores, dedicaremos nuestro tiempo probablemente a gestionar qué tecnologías incorporamos y cuáles no. Ese será un buen trabajo para humanos, cuando el resto de tareas automáticas puedan ser computerizadas. Por eso nuestro compañero de Singularity, Federico, escribió este libro. Los robots te quitarán el trabajo, pero no pasa nada. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. Efectivamente no nos has defraudado, así que seguimos igual de sorprendidos que hemos visto en la conferencia de Francisco. Si os parece, abrimos un turno de preguntas como hemos hecho antes, a ver si conseguimos centrarnos. Tiene que posar un poco. Para romper el hielo. Yo pienso efectivamente que la labor del médico del futuro irá más orientada a poder descubrir en su interacción con el paciente todo ese contexto de lo que le pasa y de sus circunstancias en relación con lo que le pasa, para poder alimentar al sistema y que entonces le pueda dar un juicio clínico que pueda tener mayor valor, ¿no? Porque está en función de la información que reciba el sistema, ¿no? Cuanto más información y más específica o más oportuna, el diagnóstico será mejor, ¿no? O sea que esa probablemente sea una de las habilidades que tendrá que desarrollar más los médicos de futuro. ¿Más cosas? Eso que has dicho a mí me encanta, estoy súper de acuerdo, no puedo suscribirlo más. Es lo que Julio Mayol llama el socialoma. Me parece súper interesante ese concepto. Muy alejado todavía de las máquinas. Está posando. Soy José María de la Higuera, de Sevilla. Me parecía interesante, además ha surgido de alguna manera en la discusión anterior, en cómo, y has hecho referencia al final estamos hablando de democratización y de poner, por tanto, accesible cada vez a niveles de menos especialización recursos para dar soluciones. Eso tiene un impacto en el diseño de las prácticas profesionales actuales, de lo que hace un médico, lo que hace una enfermera, lo que hace el paciente. ¿Cómo visualizas el impacto del desarrollo de ese programa tecnológico en la configuración de la práctica profesional? O sea, porque al final muchas de las adaptaciones y de la información que tiene que venir por los profesionales dispara contra su propio modelo de negocio de práctica profesional, y eso al final se convierte en una barrera o una resistencia de cambio, ¿no? Es decir, que Topol dice, hay un potencial impresionante para cambiar y poner accesible a los ciudadanos empoderados con la nueva tecnología, pero
la propia práctica y concepción de la industria sanitaria tal y como está es la que está retrasando la eclosión de esas soluciones. Desde una perspectiva un poco más en un terreno que conoce, pues, vamos, no posiblemente con seguridad mejor, como pueda ser el entorno en California o el resto, ¿cómo ves esa tendencia de sustitución por las soluciones de base tecnológica a prácticas profesionales previas, ¿no? En un contexto como puede ser el americano, donde el peso, además de la industria médica tradicional, entre comillas, lo de tradicional, es muy potente. Pues yo lo que creo es que y era un poco esa contextualización que yo creaba, ¿no? Con Kodak, con esa ola que viene, que es que a veces los cambios de modelo que se demandan durante muchos años y no se llegan a ejecutar porque efectivamente hay intereses profesionales o porque no nos ponemos de acuerdo o lo que sea, el riesgo que corren es que de repente ya hay una tecnología suficientemente capaz y lo haga sin preguntarnos. Y eso es lo que yo creo que puede ocurrir. No lo digo en plan apocalíptico, pero sí que estoy de acuerdo con Topol en que puede llegar un Uber de la sanidad. Es decir, puede ocurrir que de repente la tecnología se dispare, sea un gatillo que se dispara y sea suficientemente móvil, suficientemente en el teléfono móvil, suficientemente sencilla de interpretar y suficientemente precisa como para que digas, oye, no me compensa ir por el circuito tradicional. Me escapo por mi algoritmo, por mi app, por mi página web y aquí busco apoyo en diagnóstico, tratamiento y es suficientemente bueno para mí. Entonces, con esta mentalidad exponencial, yo creo que eso sí que puede ocurrir. O sea, que el movimiento sea un movimiento hacker, por la puerta de atrás, no por la vía institucional, etcétera. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dice Nacho. Y poniendo el ejemplo de la ola, yo antes hablando en el descanso, yo creo que esto no es una ola que nos viene, es un tsunami. Y viene, nos puede gustar o no, pero viene. Y tenemos dos opciones. Yo, como vivo en la zona de hacen surf, coger la ola, surfearla, ir lo más lejos posible y a donde queremos ir con ella. O dos, decir, no viene la ola, viene, nos coge, nos arrastra, nos lleva, bebemos agua por todo el suelo y nos lleva donde la ola quiere. Pero viene. O sea, la realidad está ahí. No sé qué la velocidad en la que vendrá, no sé cómo la podremos adaptar. Es verdad que nuestros profesionales van a tener resistencias, pero como los otros sectores. Nosotros la única ventaja que hemos tenido es que nos está llegando con 20 años después. En el mundo de la industrialización, la robótica, ahora están en la empresa 4.0. Esto es pasado, vamos, lo que estamos, no esto es pasado, esto es futuro. Pero las vivencias que tenemos nosotros en el mundo productivo, el País Vasco tiene mucho de eso, es pasado. Ya nadie se lo cuestiona. Esto es la supervivencia. ¿Nos puede gustar o no? Entonces yo creo que lo que hay que hacer es surfear el tsunami, ir adaptando, transmitir a nuestros profesionales que no nos queda otra, que esto no es un reto, no es una amenaza, tiene sus amenazas, pero es una inmensa oportunidad. Y que o la cogemos o nos llevan. Porque la población se va a ir a autohacérselo. Autohacerse porque se le van a ofertar mucho más barato, más gratuito. Entonces no nos queda otra. Puede no gustarnos, pero no hay otra. Bueno, esto me ha recordado, uno que peina canas, nosotros en la empresa hicimos en el año 87 un vídeo que era cómo iban a ser los hospitales en el futuro. Año 87 teníamos ordenadores personales, no estaban conectados, no existía el Windows NT que empezó ya a crear en red, pantallas muy grandes, internet empezaba a funcionar, teníamos el correo electrónico y esas cosas, pero no existía el wireless y estas cosas. Bueno, demostraba unos 3 escenarios donde había pantallas planas, donde había el correo reconocimiento de voz, imágenes tridimensionales con equipos, tabletas que sintonizaban con expertos en otros lugares. Eso está todo ahí, el vídeo todo ahí, ruló ese vídeo por muchas escuelas de negocios y tal, ¿no? Y es verdad que miraba y decía, esto es imposible. Luego, analizado con el tiempo, dices, ostras, pues ha ocurrido. ¿Qué pasa? El sector salud, yo creo que el tsunami es un poco más controlado. Es un sector más regulado.
No podemos poner cualquier cosa en cualquier momento. Es verdad que al final están las personas, está la intimidad, están una serie de elementos y la regulación que hacen que estas cosas que en otros sectores de tecnología, de industria, no tienes estos frenos y pueden implementarse más rápido. Por lo tanto, es cierto que cuesta tragarlo, pero yo os animo a que seáis tranquilos, a que esto, la sociedad hará que este proceso sea mucho más controlado, cuidado, para que no se nos desmadre en exceso. Pero lo que es cierto es que el tsunami está, el tsunami es... Yo al revés, yo creo que la sociedad nos va a forzar. O sea, la sociedad no soy yo, ni los de mi edad. La sociedad son los que tienen 20, 30 años. Y esa sociedad va a poner unos sistemas, porque va a haber una regulación aquí, vale, pero va a haber en la nube algo que está en un sitio donde no hay esa regulación. Y el de 30, 40 años va a cogerlo. Está. Con lo cual, aunque nosotros regulemos, y nos pasa en todo, estamos en un mercado globalizado. Y la sanidad va a ser eso. Y entonces, claro, dices, es que yo no voy a pagar una póliza de 500 euros al mes para que me den no sé qué cuando tengo algo en la red que me lo da gratis. Eso va a cambiar, no es el tiempo. Con lo cual hay que adaptarse, hay que cambiar. O sea, eso, lo que hasta ahora nos ha valido ya no nos va a valer. Eso ha pasado en otros sectores, repito, no somos el único. Es que ahora nos toca, cuando se pasa a los demás, joder, que bien. Ahora nos toca a nosotros, pero es lo que viene. No sé la velocidad, pero yo toco lo que es lo que viene. Vamos, y yo creo que confirmo, vamos, yo creo que ya está aquí, es decir, cuántos de todos nosotros con una patología nuestra o de cualquier familiar, cuánto hemos tardado en entrar en Google y buscar algo de información. Es decir, eso todos los pacientes ahora de forma masiva se está haciendo, eso ya implica que ya estamos con ese tsunami, el sistema sanitario está compitiendo ya con esa ola de información, entonces o la utilizas o al final el número de ocasiones que puedes encontrarte a la larga con pacientes con más información que médicos empieza a ser preocupante porque puede pasar. Es decir, no lo hablábamos antes en el descanso también de eso, que los pacientes, bueno, los pacientes ya van exigiendo ciertos fármacos, ciertos diagnósticos y ciertos tratamientos, y en ocasiones podemos decir, nada, es información que no es correcta, que están mal informados, no, pero es que puede llegar el caso de que estén muy bien informados, porque esos pacientes están entrando en sistemas como UpToDate, en sistemas realmente de evidencia científica fuerte, y entonces o el sistema sanitario como proveedor utiliza esas mismas herramientas o efectivamente está perdido. De hecho, ayer vimos un ejemplo que a mí me pareció precioso, que es el de Sant Joan de Déu. Sant Joan de Déu, cómo internacionalizaba a través de su página web. Cómo venían los niños rusos a Sant Joan de Déu. Que un niño ruso, no sé dónde está en Barcelona, seguro. A través de las redes. O sea, es un ejemplo de cómo a una estrategia de internalización una página web le está ayudando. Es lo que tenemos. Y tenemos que aprovecharlo. Sant Joan de Déu lo ha visto por delante de muchos de esto. Lo ha visto y lo está utilizando. Pues... Oye, si os parece, vamos a ver un vídeo que nos ha preparado Ignacio. No, pero no quería interrumpir el debate, ¿eh? No, Cuando... te pregunto. Nada, esto que lo hemos estado hablando esta semana, Paco y yo, no sé si sabéis que Google ha cambiado su nombre y ahora se llama Alphabet. Y cada letra representa una parte de la barbaridad que quieren hacer con la información del mundo. La V es la de sanidad, porque la empresa es Verily. Entonces este es el vídeo promocional que han hecho Verily. There's no user manual for the human being. A new car has up to 400 different sensors. You know the oil pressure. You know how much air is in your tires. But we don't do that with people. We think about it sometimes, we're healthy until we are diagnosed with a disease. But there's really a huge continuum. How can we detect disease earlier, understand it better, and intervene in the course of the disease more precisely? Instead of episodic reactive healthcare, we should promote preventative and proactive healthcare. We will understand disease at the individual level, not what makes someone sick, but what makes you sick. It's not science fiction. It's practical, real scientific development.
We want everyone to be part of this movement. The people who know how to make drugs or know how to make devices. Companies that have spent decades trying to figure out the best therapies. So that together we can get results in the hands of doctors and patients faster. It's about my health. It's about your health. It's about all of us. It's not going to be one discipline that cures disease. It's going to take a chemist and an engineer and a surgeon and a philosopher with the single mission of affecting prevention. Esto no. Una pregunta. Bueno, a mí lo que más me llama la atención es la última frase. Dice, no es sobre it's not about a doctor. Dice, es sobre un químico, un filósofo, un cirujano y un ingeniero trabajando juntos. Yo creo que por ahí va la cosa. Sí, una pregunta. Bueno, gracias por la presentación. Hemos visto en otras décadas también, avances de cómo podían ser estos cambios y estas velocidades y todavía queda una adaptación para que se produzcan. Yo no sé si verdaderamente este es el momento de la exponencial, pero ese mensaje también se ha recibido antes en la sanidad, ¿no? En tu opinión, el paciente que vamos a tener en el futuro, que es lo que a mí me interesa, como médico de emergencia, porque yo sí observo algunas transformaciones. Son pacientes que saben cada vez tolerar menos el dolor, la frustración, organizarse sobre sí mismos, superar en familia las situaciones. ¿Qué opinión tienes tú de esto? Sí, yo estoy de acuerdo, eso lo estamos viendo, ¿verdad? El paciente, esto es muy curioso, no asume que, por ejemplo, el cuidado es una responsabilidad familiar. Hemos mal criado, ¿no?, mucho a la población con eso. E Internet sí, nos hace un paciente más antipático, más desagradable de manejar para nosotros, que te responde, que te dice, que te opina, y no es a lo que los médicos estamos acostumbrados, ¿no? Pero cuando estaba en Singularity les di una pequeña charla a ellos que se llamaba un par de cosas que tienes que saber sobre los médicos y los pacientes antes de entrar en el sector sanitario. Se lo di a los demás, ¿no? Y que yo creo que les gustó. Y entonces les hablaba de que les ponía un esquema que había salido en el periódico, que era que en cuánto confían los españoles en las diferentes profesiones. Entonces, pues lo que podéis imaginar, ¿no? Los políticos los últimos, tal. Y los primeros de todos, por encima de los científicos y de los deportistas, estaban los médicos. Entonces yo les decía, es que vosotros, ingenieros, creéis que el trabajo de un médico es pedirte una resonancia, diagnosticarte y tratarte. Y no es así. Hace muchos años que sabemos que el trabajo de un médico es mantenernos los primeros en ese ranking, en ese puesto. Entonces, el paciente que viene nos lo va a poner más difícil para mantenernos en ese ranking, que es nuestro trabajo. Porque es el trabajo de dar soporte, de dar esperanza, de dar confianza, etc. Yo creo que ese es el paciente que viene. Un asunto complejo para nosotros, pero no por los algoritmos, sino por la confianza. Iba a continuar con el debate que estaban comentando, ¿no? Que haciendo una analogía con el resto de industrias, ¿no? Por ejemplo, lo de los hoteles o lo que ha pasado con Airbnb, ¿no? Que de repente cualquiera puede ofrecer una habitación y eso está compitiendo contra un hotel 5 estrellas o este mismo hotel y alguien que viva justo enfrente, ¿no? Y lo que ves es que la respuesta de la industria, en el caso de que, por ejemplo, lleguen, yo qué sé, Cuba, siempre se habla del sistema sanitario con total ignorancia y desconocimiento. De repente se abre, permiten haber empresas de internet y ocurre una uberización de la medicina. Tú puedes acceder a una consulta de un médico cubano por $5 on demand. ¿Cómo te proteges respecto a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, al final es aprovechar la plataforma que ya tienes para dar servicios de valor añadido que no puedan dar ellos. Ahí hay un caso, en el caso de la industria hotelera, hay una cadena de hoteles, que no me acuerdo cómo se llama, bueno, son los roommate, estos Oscar,
que han creado una página web que compite contra Airbnb y estas plataformas. Y la manera de competir es, yo tengo ya desarrollado toda la logística de la gestión de limpieza, sábanas, todo este tipo de cosas, y lo que te hago es te permito alquilar tu habitación, pero yo te cubro toda la solución de, pues eso, de sábanas, de limpieza, de conserjería, recoges las llaves en la recepción del hotel, ¿no? Y es en plan, tú compites contra mí, ahora yo compito contra ti y además utilizo mi plataforma como soporte para, bueno, pues para dar más valor añadido y protegerte respecto a eso, ¿no? No, al final no es uno contra el otro, ¿no? Es buscar situaciones comunes, ver cuáles son tus fuertes y apoyarte en ellos para ofrecer una propuesta de valor añadido mejor que la de tu competidor. Sí, yo quisiera comentar sobre los temas de la evolución de cómo se va a ejercer la medicina. Yo creo que lo que viene ahora ante la genética, la genómica y la epigenética va a cambiar de tal forma tan radical la forma de ejercer la medicina que va a ser como la desaparición hace 60 años de los hospitales de tuberculosos. Sí. Los que no se reconvirtieron, los fisiólogos a neumólogos, a medicina en general, y tal. Topol, ya que se ha comentado antes por aquí, uno de los cuando se va a ejercer la medicina para el año 2025, dicen que el 90% de los médicos en Estados Unidos y aquí no se sienten cómodos trabajando con datos genéticos. La secuenciación masiva se va a poner en marcha ya. Ahora estamos con la Next Generation, la secuenciación profunda, queda descatalogada en este año. Para el año que viene ya se lanzan secuenciadores que van a permitir una bacteria con 40 genes secuenciarla en menos de 2 horas y a un precio de $35. La metagenómica se va a imponer, la secuenciación masiva se va a imponer y va a haber más terapias, al menos por grupos polimórficos de pacientes. No una medicina absolutamente personalizada, que sería lo ideal, como él comenta, y esto probablemente muchos de aquí no lo veremos, pero será el camino, pero tener medicinas de precisión por grupos, por grupos polimórficos de pacientes, medicinas de cómo se va las reacciones adversas a evitar, bueno, yo creo que va a cambiar mucho el tema y luego se están abaratando. Hacer un cáncer de mama, un BRCA1, ya terminó con un secuenciador de hoy en día, de Illumina, de Ian Torrent, de GS, se tarda aproximadamente unos 5 días. La que se lanza ya, además con resultado in vitro, nada de research only, es decir que esta es otra cuestión de cómo se van a hacer. Bruselas ya acepta y la FDA también que se puedan dar terapias haciendo diagnósticos bajo la lex artis del médico con resultados de investigación, pero la que viene ahora para in vitro, o sea, con una tecla como es hacer una creatinina, pues ese BRCA que antes tardaba 5 días, ahora se va a resolver aproximadamente en 2 horas y media, 3 horas, y con un nivel de cobertura y de precisión que no tienen ahora. Todavía la secuenciación le queda camino. Ayer estaba leyendo un trabajo sobre 8 grandes centros que hicieron unas secuenciaciones masivas de un grupo grande de más de 100 pacientes y acertaban en determinados SNPs solo un 3% de ellos en algunos casos. O sea, todavía quedan mejorar las coberturas, mejorar las calidades, pero cada vez son mejores, más rápidas y más baratas. Es decir, la forma de ejercer la medicina va a cambiar muchísimo con los temas de genética, genómica, farmacogenómica y la epigenética, que es que estamos en ello ya, es que estamos en ello. Bien. ¿Más preguntas? Pues muchas gracias por la presentación y además por el entusiasmo y la perspectiva de futuro, ¿no? La pregunta es en relación con la utilización de los datos para generar conocimiento. Con Big Data aparece como que utilizamos la gran cantidad de datos disponibles de la experiencia, por ejemplo, en el uso de las historias clínicas. Pero en la historia clínica muchas veces no se traduce el conocimiento tácito. El conocimiento tácito parece que era la base de los sistemas expertos que durante varios años se estuvieron difundiendo como el paradigma de inteligencia artificial. Después se quitó el nombre de sistema experto para el sistema basado en el conocimiento, pero de una forma como este conocimiento tácito ves que se pueda introducir dentro de los desarrollos. Yo lo veo una barrera hoy por hoy todavía muy difícil de pasar, ¿eh? Estoy de acuerdo. Es decir, a mí me cuesta mucho explicárselo a los ingenieros que los pacientes se diagnostican por cosas como su hija dice que le ve un poco peor y eso te cambia un diagnóstico. Pero luego cuando se lo explican lo entienden. Es decir, que no todos son algoritmos.
Y entonces, pues ese es un trabajo para humanos, perfecto, para muchos años. Imagen, sí. Laboratorios, sí. Analíticas, sí. Claro que ahí nos van a barrer los ordenadores. ¿Cómo va a ser lo mismo un humano mirando una analítica que un ordenador? Por supuesto. Pero esa última milla informal, emocional, contextual, pues yo creo que va a seguir en manos nuestras. Hablaba yo el otro día en una clase que dábamos a los alumnos que están estudiando en el tema de sistemas de información en hospitales, en sanidad, sobre los nuevos roles que toda esta revolución genera. Y hablábamos de lo que se llaman en Estados Unidos los medical o clinical extenders, es decir, toda la gente que va a hacer algún papel, incluso en algunos casos de coordinación de los médicos, cosa que en este momento parecería impensable, pero que muy posiblemente en esos equipos multidisciplinares o con la frase que tú utilizabas antes de conocimiento compartido, serán grupos de gente coordinados por alguien que posiblemente no sea médico o que casi seguro que no sea médico, que tenga un médico, una enfermera y algún otro profesional en ese equipo de salud, ¿no? Como un elemento que bueno, que nos va a obligar a reposicionarnos en ese mundo digital, ¿no? Y te quería hacer también otro comentario, otro de los temas que has dicho en cuanto a la democratización de ese mundo digital y en cuanto a la gratuidad, ¿eh? Las cosas que nos dan gratuitas nos las están cobrando por algún sitio, es decir, porque si vosotros estáis desarrollando algo, lo estáis desarrollando para ganar dinero y no para regalarlo, eso lo espero, vamos, ¿eh? Entonces, si lo estáis haciendo así, alguien lo está pagando, normalmente lo estamos pagando nosotros, pues con esa banda de anuncios, con ese conocimiento que le estamos dando al que nos deja la aplicación para que después pueda utilizar los datos para hacer lo que quiera, o vendernos más cosas, o hacer otro tipo de historias, ¿no? Entonces, yo creo que deberías de perfilar un poco cuando hablas de gratuidad, es decir, que se puede conseguir for free, sería la palabra en Estados Unidos, pero no gratis, es decir, estamos pagando un precio por tener esa aplicación, un precio que sepan que nos gusta, dónde vamos, cómo nos movemos, a qué hora nos levantamos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que democrático porque nos llega a todos, pero no gratis, es decir, lo estamos pagando y lo que tenemos que ver es cómo ese trade-off, yo te doy esto, tú me das esto, es win-win, es positivo para los dos, no solamente para el que consigue los datos que realmente me pueda vender lo que él quiera solo, ¿no? O sea que... Sí, que cuando Nacho habla de desmonetización, ¿no? Que lo digital hace todo, o sea, bueno, lo desmonetiza no se refiere a que lo digital pasa a ser gratis. O sea, bueno, podemos confundirlo con el hecho de que, bueno, no, es una aplicación y es gratis. Pasa con el hecho de que los costes marginales de hacer una cosa o hacerla 1000 millones de veces en el mundo digital tienden a cero, no son gratis. Esto quiere decir... por ejemplo, en nuestro caso, en Mendelian, cuando hacemos una secuenciación genética, nosotros hacemos un análisis de los datos genéticos, ¿no? Entonces, esto sustituye a los paneles genéticos. Hoy en día, físicamente, cuando quieres hacer un panel de genes genético, te cuesta $200 cada uno. Nuestra propuesta es, bueno, secuenciamos el genoma completo, secuenciamos un exoma y los paneles los ejecutamos de manera digital. Entonces hay una desmonetización de esos paneles. El coste marginal de crear un panel o crear 100.000 es de céntimos. No es que demos los paneles gratis, pero que el coste para nosotros o el coste de hacer ese análisis, al ser sobre infraestructura digital y es como un libro, por ejemplo, cuando digitalizas un libro. Un libro, hacer 100 copias te cuesta X. Si lo tenemos en digital, una vez escrito el libro, el coste de replicar, expandir está completamente desmonetizado. Da lo mismo hacer 1 que 1.000.000. No tiene, los costes son marginales, ¿no? Entonces eso es el concepto de desmonetización que ocurre cuando conviertes una disciplina a un dominio digital. Que es verdad que no hay que confundirlo con el hecho de que mucha gente te ofrece las cosas gratis y en realidad nada es gratis en la vida, ¿no? Que hay una frase que dice que si no eres
que si no estás pagando por ello no eres el cliente, eres el producto. ¿No? Lo decían con lo de Facebook. Dice, no pagas con Facebook, tú no eres el cliente de Facebook, tú eres el producto, ¿no? Eso nosotros lo tenemos muy presente y me alegro que lo saques porque es así, como tú has dicho, los datos valen, casi es lo único que ya vale. Y de hecho, tanto en Savannah como en Mendelian, en las dos empresas, cobramos licencia porque creemos en eso. No creemos en hacer negocio con los datos, creemos en hacer negocio con el servicio. Y entonces somos muy claros y cobramos licencia. ¿Más cosas? Me arrepentí, pero sí que quería entrar porque quería vuestra opinión en el contexto sanitario. Ayer ya se habló sobre, digamos, un modelo que yo creo que no sé hasta cuánto es fantasía y en parte nos perjudica de la posibilidad de industrializar el negocio sanitario. Quiero decir que si tú tienes toda la información, tienes todos los procedimientos, puedes al final hacer, ¿no?, la megafábrica, el hospital megafábrica donde los ingenieros diseñan todos los procesos. Esto es un paradigma que funciona y que hemos reproducido en la gestión hospitalaria y hablamos de procesos, pero yo creo que parte de un modelo muy de ingeniería mecánica. Pero va con la relación, es factible desde tu punto de vista y luego tiene que ver con el elemento que tú decías ahí, porque cuando hablamos de la información y el conocimiento, pero no perdemos la instrumentalización del conocimiento tácito. Un cirujano, por ejemplo, el conocimiento de un cirujano es muy difícil, salvo que tú lo grabes, es muy difícil de sistematizar y el aprendizaje por observación sigue estando y la transmisión por observación. Es un tema que hemos intentado abordar en el Rocío en alguna vez, ¿no? Cómo tú puedes digitalizar, tú puedes, digamos, explicitar el conocimiento cirujano. Es verdad que la solución puede ser que no te llegue a una situación que no necesitemos neurocirujanos ni abdominales porque lo hemos evitado las causas que ahora mismo, o los problemas que tratan estos profesionales, y al final nos parecerá en el futuro extraño, hay que ver, le abríamos la cabeza y le quitábamos porque seremos capaces de detectarlo sin tener que llegar ahí, pero ¿es posible, la pregunta es posible industrializar el negocio de la atención médica? Yo creo que puede traer muchos beneficios, pero en el caso, por ejemplo, de la cirugía es muy bueno, porque una chica de Stanford decía que vino por allí, decía que me encantó la frase, en medicina es fácil lo difícil y difícil lo fácil, ¿no? Para un ordenador es muy fácil leer 1 millón de analíticas y hacerte un algoritmo y darte un resultado de la urea, no sé qué. Lo difícil para un humano. Correlacionar muchos vectores es fácil para una máquina. Pero para una máquina operar una apendicitis es muy difícil y para nosotros es fácil, entre comillas, ¿no? Entonces la cirugía es un paradigma de esto. Yo veo a los cirujanos más a salvo de los robots que a los clínicos. Y entonces la industrialización hasta un punto. Lo que sí que hemos visto es que, pues lo que decía antes Santi, ¿no? La medicina se ha resistido 30 años a esto, pero en otros sectores ha ocurrido y cuando en la empresa se ha empezado a gestionar por procesos y no por departamentos, la productividad ha subido. ¿Qué pasa? Que nosotros lo hemos hecho, y ya me meto un poco más en vuestro terreno de gerentes, que sabéis mucho más que yo, pero lo hemos hecho a medias tintas. Hemos creado gestión por procesos y gestión clínica, etcétera, pero hemos dejado los departamentos, ¿no? Entonces, mientras los departamentos estén ahí, no vamos a entrar en un verdadero modelo de gestión por procesos. En un hospital sin departamentos probablemente sería más fácil implementar esto. Esto ya son cosas que... ¿Santi? Yo sí creo que viene la industrialización. Evidentemente no una industrialización robótica, pero creo que la humanización de la medicina es importante y el contacto humano es importante. Pero no es, y ahí salió también, no es asumible la variabilidad de la que tenemos. No es, lo tenemos ya muy asumido y parece normal, pero yo sí a la tarde cuando voy en el avión, el piloto dice que el 3% de los aviones se caen, joder, me quedaría acojonado. Yo cuando entra un paciente en mi hospital, digo orgulloso que solo se infecta el 5%. Y me parece normal. Y además tengo unos estándares muy buenos, por eso lo digo orgulloso. Eso lo hemos dado por normal. Ahora, ¿es normal? Alguien nos tiene que mirar desde fuera. Claro, nosotros siempre miramos
con una mirada completamente deformada, que es la nuestra, del entorno en el que estamos. Y incluso le hemos trasladado a la población de que eso es lo normal, pero no es lo normal. Y encima, menos normal es que en un sitio 5 y en otro 8 y en otro 10. Eso ya entra en... igual, sí hay que ir hacia una industrialización, sí que hay que ir a disminuir eso, sí que a lo mejor no conseguimos nunca que sea el cero, o sí dentro de unos años, pero hay que ir a una estandarización de los procesos y en ayuda. Yo en eso era cirujano, pero luego somos cirujanos. También creo que la robótica va a ayudar mucho. El pulso le tiembla menos, no le tiembla. Pueden estandarizarse muchas cosas. Hoy está ya el Da Vinci, se llama robot, no es un robot, es una consola de manejo. Sí que creo que puede ayudar, a lo mejor supervisado y guiado por un humano, pero sí que creo que la robótica, cuando sea de verdad, va a ayudar mucho a que haya menos complicaciones quirúrgicas y que las cosas se hagan mejor. A lo mejor no operan solos, probablemente y ojalá no operen nunca solos, pero sí que van a ayudar mucho a disminuir la variabilidad de los resultados que obtenemos en cirugía. Eso pues lo tenemos ya. Sí, yo de nuevo felicitar porque ha sido impactante, Nacho, y repetir un poco la pregunta que hice antes porque me queda todavía alguna duda. ¿Es ciencia ficción o existe ya algo de aplicación a las decisiones en gestión clínica? ¿Llegará un momento, o se está haciendo ya, que un gestor puede decir, con este equipo directivo, con este número de neurocirujanos, con esta motivación, con estas pulsiones que tengan, esa falta de medios, con un recorte, o sea, ¿te puede ayudar a la decisión clínica? Llegará un momento que se podrá hacer un algoritmo y dirá, si tengo que recortar tanto con un quirófano que se me ha caído, con una huelga que tengo pendiente, mi mejor decisión sería esta. Hasta donde yo sé de software, mirando a Kaiser y a lo que está más avanzado, no tienes un botón que le das y te da la respuesta, eso no existe, eso sigue siendo una decisión humana, porque la inteligencia artificial deja de ser tan eficiente cuando entra en juego la cooperación. Eso está demostrado y los matemáticos lo estudian en las universidades, ¿no? Es la teoría de juegos, que fue premio Nobel, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en estos procesos de decisión gestora, y en un hospital es muy característico, las decisiones son muy cooperativas, ¿no? Es puramente cooperativo, con lo cual los algoritmos no tienen en cuenta, al final son humanos, ¿no? Tomando decisiones, haciendo cosas, y eso hace que se te desvíe. Dicho eso, lo que sí que tienes hoy en día, y no lo tenías hace muy poco tiempo, son potentísimas herramientas de software que te dan una granularidad de datos para decidir impresionante, que no la teníamos, porque tu business intelligence actual te da cuántas migrañas están viendo tus neurólogos y te da cuántas resonancias están pidiendo. Pero lo que es nuevo, y no lo tenías antes, es que tienes que en un clic cuántas resonancias están pidiendo en migraña. Eso lo cambia todo para gestionar, como tú sabes mejor que yo. Y ese software lo tienes ahora. Sí, otro comentario que acerca un poco el escenario futurista que estás contándonos a la realidad de las cosas que pasan ya, ¿no? La FDA aprobó hace muy pocas semanas una máquina que anestesia sola a los gastroenterólogos cuando van a hacer alguna sedación para hacer un procedimiento endoscópico. Está aprobado por la FDA, aprobado por una serie de hospitales, aprobados por muchos anestesistas, evidentemente con controversia, pero como una realidad de algo que está funcionando. Es decir, y eso no es solamente una consola como el Da Vinci en algunos casos, sino es alguien que está sustituyendo, entre comillas, a un profesional con unas condiciones. Es decir, ponen muchas condiciones, muchas más de las que van a poner mañana, cuando se den cuenta que realmente del estudio de muchos casos hay muchos menos problemas, que estén sanos, que no hayan tenido ningún problema cardíaco, que tengan no sé cuánto peso, es decir, dentro de un rango de edad, una serie de condicionantes que mañana irán quitando poco a poco cuando vean que realmente no tiene ningún problema, ¿no? Evidentemente no está exento de controversia, pero
incluso el presidente de la Asociación Americana de Anestesiología Clínica no puede ponerse en contra de una decisión como esta, ¿no? O sea que está pasando, ¿no? No es nada que nos puede parecer ciencia ficción, pero vamos, está pasando en las últimas semanas, ¿no? En el mundo que vivimos, ¿no? Sí. Yo quería seguir con la línea anterior y comentar una tendencia que se ve en lo que yo conozco más, que son empresas más de software, ¿no? Empresas digitales. Pero bueno, la verdad es que la industria del software, siendo una industria muy joven, porque apenas tiene unos años, sí que es verdad que es muy, muy ágil. Entonces enseguida están prototipando ideas, probando cosas nuevas. Entonces sí que surgen un montón de metodologías que luego otras industrias han ido adoptando, ¿no? Es como bastante innovadora en ese aspecto. Y una tendencia que vemos en este tipo de empresas, que igual pudiera tener repercusión, no digo 5 años, igual son 20 en el mundo sanitario, es el hecho de que a través de la automatización y en el software es muy fácil automatizar muchas cosas, ves que grupos pequeños de personas son capaces de hacer cosas muy grandes. Nacho ha puesto una transparencia, la de Kodak, ¿no? La del y abajo venía un dato y no lo ha mencionado, pero es bastante impresionante, y es el número de empleados que tiene Instagram, ¿no? Entonces es una empresa que tenía un valor o que se vendió por $1 billón y eran 17 empleados. O WhatsApp. WhatsApp, podéis imaginaros cuántos mensajes maneja, la infraestructura que maneja, bueno, yo creo que maneja un volumen de comunicaciones probablemente mucho mayor que el de Telefónica. Y en millones de mensajes. ¿Sabéis cuántos empleados eran WhatsApp? No, eran más, eran 50, 60 empleados en el momento que la compran por 19 billones, o sea, 19.000 millones de dólares. Compran 60 empleados. O sea, imaginaos el rendimiento por empleado. Dice, ¿cómo consigues que 60 personas o sea, 60 personas es una sala, un área, un departamento de Telefónica pequeño en el es capaz de manejar a nivel mundial un volumen tan grande creo que eso también no se ve mucho, pero es tendencia, y es automatización, apoyarse en un montón de herramientas, industrialización o procesos, o ser relativamente ágil, no sé, hay una serie de cosas ahí que hacen que pues la industria del software, que como digamos es más flexible o no tiene la repercusión que tiene la sanitaria, que tiene pues temas legales y cosas de estas, pero igual podemos pensar que en un hospital del futuro en 20 personas sean capaces de tratar a miles de pacientes, ¿no? O gracias a todos estos sistemas de apoyo o de organización o automáticos, ¿no? No es tan descabellado pensarlo. Que no tengan que ir al hospital. O que no tengan que ir al hospital, o millones, o que con un... Yo quisiera sacar el tema, y como veo que estáis muy informados, a mí por lo menos me vendría muy bien conocer toda la discusión ético-legal, ¿no? Que surgió inicialmente por el genoma, es decir, el hecho de que no en la medicina que conocemos en España, que es pública, sino en la medicina del negocio, ¿no? De la medicina en las aseguradoras sanitarias en Norteamérica, por la cual puedan discriminar o puedan actuar con ese conocimiento tanto del genoma o con el Big Data de tus comportamientos, que discriminen o que organicen elementos de separación del sistema o de limitación de acceso por el hecho de algo que tienes, que es tu genoma o tus comportamientos. Entonces, si podéis abundar un poquito en esa situación. Sí, eso es muy interesante, porque lo que yo estoy viendo con el mundo del genoma es que ahora que se ha abaratado el precio y vamos a ese Internet del ADN, como esa información se vaya a organizar, o sea, dónde vaya a estar ese banco de datos y quién vaya a tener acceso a él, va a ser como en cualquier creación humana lo que decidamos como sociedad. No está escrito y no tiene por qué estarlo. Es decir, de la misma manera que en un momento determinado la humanidad decidió que los fármacos lo iban a desarrollar empresas privadas, pero los hospitales lo iban a desarrollar los estados, y podía haber sido justo al revés, pues ahora estamos en el momento como mundo, como humanos, de decidir qué vamos a hacer con la genética. ¿Quién la va a tener? ¿Quién la va a guardar? ¿Que Google y Apple quieren y nos están pidiendo los datos genéticos para guardarlos en su nube? Por supuesto, ¿cómo no lo van a querer? Nos lo están pidiendo ya desde hace años. ¿Que ese puede ser un camino, pero también hay otros, como que lo tenga el Ministerio de Sanidad? Por supuesto. Y eso va a depender de lo que decidamos y de posicionarse activamente. Ejemplos los que queramos. Por ejemplo, en Arabia Saudí ya es obligatorio para todos los ciudadanos secuenciar su genoma y lo guarda el Estado.
España se posicionará en los siguientes años donde considere. Las implicaciones para las aseguradoras y tal, pues tremendas, sí. Estaba el caso este de la persona que sabían que iba a tener cáncer de pulmón y entonces no lo contrataron, ¿no? Y aquello desató la vorágine de, madre mía, lo que vamos a hacer con estos datos cuando esto se publique. Había uno que... Hay un movimiento en Silicon Valley de no, libertad, apertura de datos, yo publico lo mío y publico mi genoma para que todo el mundo lo vea. Menudo disparate, ¿no? Sería como publicar tus fotos con relaciones íntimas con tu pareja, porque es que quién sabe dentro de 20 años cosas que no puedes pensar ahora que se podrán hacer con tu genoma, como, no sé, desarrollar una bacteria que solo te mate a ti, ¿no? Llevándolo al extremo. Pero es un posicionamiento en el que estamos ahora justo, se nos está preguntando tecnológicamente, oye, a esta tecnología, ¿qué es deseable? ¿Cómo queréis responder como sociedad? Pero ahora, ¿dónde está la que la gente ya se ha hecho? Tiene una empresa que te lo hace. Ahora mismo sí. A día de hoy es como se está organizando. Si no hay legislación, en teoría esa empresa podría empezar a venderlo. Sí, hay una cierta regulación por la cual no tiene que ser todo despersonalizado. Es verdad que yo en temas de datos despersonalizados pues estoy bastante de acuerdo, porque yo creo que los datos agregados sí es lícito usarlos y reutilizarlos y venderlos, y eso es muy importante, porque se confunde mucho el dato personalizado y el dato no personalizado. Nosotros trabajamos con la Agencia Española de Protección de Datos porque es muy importante que esto se tenga en cuenta. Es como si yo, después de 20 años de neurólogo, escribo un libro sobre neurología, ¿no? Nadie duda que mi conocimiento viene de pacientes. Pero a nadie se le ocurre pensar que yo estoy haciendo mal uso de los datos de paciente por escribir un tratado sobre neurología, ¿no? Pues esto es igual, datos agregados es distinto. El problema son los datos personales. Muy bien, bueno, pues si os parece damos por finalizada la segunda conferencia y damos las gracias a nuestros dos conferenciantes magníficos, a Francisco González y a Ignacio Hernández. Bueno, pues buenas tardes ya. Cumpliendo la misión de dar lo que es un repaso final, una recapitulación, intentaré resumir lo que han sido estas excelentes presentaciones. Creo que nos debemos de felicitar por haber elegido el tema de Big Data para la discusión de hoy. Quedaría para mucho más y realmente por las excelentes presentaciones que nos han llevado del futuro, al futurismo, pero desde realidades actuales que se han presentado y desde las perspectivas de lo que es un desarrollo, digamos, para productos puestos en el mercado y la experiencia de desarrollo que realmente ha dado claves de cómo hoy día, como se comentaba, con muy poca gente se pueden hacer transformaciones importantes y la visión desde el campo médico, que además me congratula porque el Ramón y Cajal me pasé bastantes años allí trabajando además con este tipo de cosas. A forma de resumen, y seguramente que se me van a quedar en el tintero algunas cosas, diría que hoy hemos hablado, por agruparlo un poco, sobre el fenómeno de Big Data y el potencial en el entorno sanitario, qué retos y cuestiones han emergido, sobre todo en la discusión, y qué sugerencias o qué elementos vamos a contemplar de cara al futuro. El fenómeno de Big Data es una realidad desde lo que significa cambios lo hemos visto, cambios en la sanidad, la propia persona como generador de datos, a las aplicaciones actuales ya existentes, tanto en farmacia como en genética, etc. Siguiendo lo que Francisco intentando resumir, es la capacidad actual de obtener datos que están libres, disponibles, que es una riqueza en datos que tenemos, la capacidad de cómputo a demanda de la nube, la clave quizá es de hacer preguntas difíciles, que no son obvias, lo que es el conocimiento funcional cruzado, lo que es aprovechando las distintas modelos mentales y distintos conocimientos, cómo el mundo orientado a datos es nuestra sociedad actual, es toda la orientación, y cómo la transformación digital como paradigma
de cambios también en la sanidad, y de hecho la palabra transformación sanitaria es la que aparece en muchos textos para indicar el cambio o, digamos, la capacidad de detectar patrones, la nueva forma de hacer ciencia. Ahí entraría en discusiones, pero es un hecho que hoy día lo que se llama ciencia libre, cómo se está trabajando con muy pocos recursos, cogiendo información desde epidemiológica hasta de secuenciación genómica, etcétera, cómo se está haciendo investigación sobre los datos, y además incluso en algunos ámbitos de lo que se llama ciencia radical, poniendo incluso el cuaderno de laboratorio en la web para que otros puedan conocer cómo la investigación, y por mencionar solo lo que es la publicación libre, lo que significa de manantial de información y capacidad actual para poder trabajar con esa información. Y en vez de programar las máquinas, enseñarlas a aprender, que me ha encantado esa visión de cambio. De esta forma, Big Data aparece como una fuente de innovación importante, que de hecho en algunos hospitales de los que estáis aquí ya se está trabajando en el tema. Por otra parte, Ignacio, desde una visión además muy entusiasta y visionaria, es cómo existen en la actualidad muchas tecnologías rompedoras en el campo sanitario que están emergiendo en distintos aspectos. Además, en todos los sitios se reconoce la sanidad como uno de los campos de innovación, digamos, principales. Cómo es este mundo digital, el ritmo de crecimiento y la evolución, aunque ahí discrepo un poco en el sentido de que lamentablemente la ley de Moore se va a terminar, se va con ciertas trampas de que ahora computamos, no, pero ciertamente es espectacular, y como elemento de la toma de decisiones, elemento fundamental, pero el Big Data aplicado en sanidad en muchos ámbitos, pero podemos ver en farmacia, que ya es una realidad, farmacoeconomía, farmacovigilancia, genómica, la medicina de las 3 Ps y la toma de decisiones computarizadas como un elemento, un paradigma o un elemento. Y el soporte a los profesionales, con la palabra esta de aumentación, y que tiene un gran potencial, resumiría, aunque está en fase emergente, y tendremos que ayudar también a que esa curva suba. A veces la curva no tira sola, sino bien, en realidad vemos también otros elementos como son los datos del mundo real frente a los ensayos controlados, y en este punto de emergencia, pues trayendo, bueno, todos sabemos lo que significa las curvas de Gartner, cómo se obtienen y también sus limitaciones, pero la presenta como que está justo pasando la cresta y que tiene 5 a 10 años para posicionarse en el plató de productividad, de forma que, bueno, podemos pensar, si pensamos en lo que se ha tardado en implementar las historias clínicas y cómo estamos ahora, son periodos de 20, 30 años, yo diría que es distinto de la fase de inicio y los que sean, inicialmente los que sean pioneros frente a lo que sea la instalación rutinaria, pues igual nos podrán pasar medio siglo, es posible, ¿no? Bien, algunos retos hemos mencionado y dificultades, etcétera, otros no tanto. Diría que debemos de marcar los que son en el nivel político y que tienen que ver cómo se gobiernan los sistemas de información sanitaria, la regulación del acceso y el uso de los datos públicos, y son decisiones de alto nivel, y las aproximaciones a la reforma sanitaria, y cómo para poder imbricar ahí el Big Data. Otro nivel es social, y tenemos el hecho aquí en España mismamente que mencionaba Ignacio, del caso de Visc en Cataluña, y la reacción social, y cómo el tema de la privacidad y la sensibilidad de distintas sociedades, la aceptación por los pacientes, y como no, hay que regular el acceso a los datos, sean públicos o no, es un elemento pendiente, y hay recelos en la sociedad ante la industria en general, y últimamente también incluso ante la administración. El caso de Cataluña también es paradigmático. El recelo no ha sido con la industria, ha sido con la administración de cómo cedía eso. En fin, nos da para debatir claramente. Hay sobre esto, además, las económicas, cuáles son los costes reales de los datos que se ha discutido, o quién paga por, y los conflictos de interés que también han surgido en la utilización.
Hay también limitaciones tecnológicas, que están tecnológicas y técnicas. Tenemos las capacidades que tenemos, pero también la experiencia nos dice, y a mí me ha pasado como ingeniero, he dicho, eso es muy fácil, y cuando hemos estado a resolver el problema, ahí han surgido precisamente oportunidades de investigación. Pero tenemos cuestiones de interoperabilidad semántica, actualmente con las historias clínicas y demás, de la calidad de los datos y de la anonimización, que no es tan fácil ni tan sencilla, incluso que se plantea de que es casi imposible o imposible anonimizar totalmente los datos. De forma que, bueno, y hay cuestiones que también se ha debatido, éticas, que tendremos que establecer como sociedad. Y en cuanto a aspectos de mirando al futuro, pues se ha planteado ¿por qué no? Como Big Data parece que una de estas tecnologías que es relevantes, pero la transformación de los sistemas sanitarios, pero también cómo nos adaptamos al cambio, cómo podemos, se ha comentado de que es importante prototipar, aprender con la experiencia y digamos, aprender a andar andando, y cómo la cantidad de repositorios que tenemos actualmente la podíamos explotar, es decir, tenemos ya un potencial sobre el que trabajar, pero de cara al futuro es que va a aumentar los datos disponibles, por lo cual hay que plantearse cómo no solo invertir en que el verdadero producto va a ser el dato más que el propio acto en muchas de las situaciones. Bien, conclusiones, por simplificar, que aparece como una tecnología muy prometedora, pero aún estamos en fase emergente, que hay que considerar seriamente Big Data para el futuro del sistema sanitario y sobre todo como fuente de innovación en la propia gestión sanitaria. Y parece que hay campos, las preguntas que surgían, cómo convertir esos datos en valor, y trayendo la frase de perspectiva de Gaston Berger, de contemplando el futuro es como podemos transformar el presente. Y nada más que agradecer a todos por la participación, especialmente a los ponentes y todas las preguntas que han surgido. Gracias.